En un mundo donde las fronteras marcan pertenencia, una palabra resume siglos de distancia. Gaijin. Gaijin es un libro escrito por Maximiliano Matayoshi, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1979, durante la dictadura argentina. Matayoshi es hijo, nieto de migrantes. Él pertenece a una generación que heredó el viaje. Él no cruzó el océano, pero lo lleva en la sangre. Dedico esta historia a mi viejo. Probablemente la historia está basada en lo que fue la travesía migratoria de su padre para llegar a Argentina. Matayoshi narra la historia de un joven japonés de la isla de Okinawa, que debido a las condiciones que enfrentaba como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, emigra a Argentina con la esperanza de encontrar una vida mejor. Un fragmento del libro: en Argentina no matan japoneses. A lo largo del libro, el protagonista crece entre dos mundos que parecen hablar lenguajes distintos, dos continentes lejanos, mientras conserva los recuerdos de Japón y la añoranza por su madre y su hermana. Su vida en Argentina se mezcla con nuevas costumbres, sonidos y formas de vivir. Gaijin no solo narra la experiencia del protagonista, sino que expresa una experiencia colectiva, la de las comunidades Nikkei en América Latina, los cuales son descendientes de japoneses que han tenido que encontrar un equilibrio entre la herencia cultural y la adaptación a un nuevo entorno, por lo que más que girar en torno a la identidad, es también una reflexión sobre las fronteras internas, no las que aparecen en los mapas, sino las que cada persona carga consigo, porque al final Gaijin cuenta la historia de cualquiera que alguna vez haya sentido que no pertenece por completo a ningún lugar por las condiciones contextuales del sitio. Elegimos este libro porque nos pareció desconocida esta parte de la migración japonesa, que aunque existe y tiene una historia muy importante, es poco abordado en la sociedad. Además de dos de nosotras hemos viajado a Japón y la otra ha viajado a Argentina, por lo que nos resultó especialmente interesante explorar esta narrativa del viaje y la experiencia migratoria desde ambas perspectivas. Elegimos el eje de identidad y nación, porque el libro muestra cómo la identidad del protagonista se transforma a través de su experiencia migratoria y cómo esa transformación revela que América Latina también se construyó a partir de sucesivas olas migratorias. Esto nos permite cuestionar la idea homogeneidad del latinoamericano. A veces se entiende solo desde lo indígena, lo afro y lo europeo, dejando fuera experiencias como la migración asiática. Además, el libro permite analizar la dimensión racial, ya que a lo largo de la historia aparecen distintos matices de racismo. Al finalizar el libro, pudimos identificar que a lo largo del curso y en ciertas lecturas había determinados conceptos que nos ayudarían a analizar este caso. Los conceptos que para nosotras eran más útiles al momento de abordar esto eran identidades nacionales, naciones incompletas, patria-nación, estructuras racializadas e hibridación cultural. Tal como propone Nicola Miller respecto a las identidades nacionales, no son ideas fijas, sino procesos que cambian según las circunstancias históricas y sociales. La identidad nacional no es algo homogéneo, sino un proceso heterogéneo que abarca dimensiones sociales, raciales, culturales, políticas y económicas. El protagonista se encuentra en medio de ese proceso y la narración de su historia nos permite observar cómo surge la formación de ciertas identidades en contextos latinoamericanos. En este sentido, la identidad del joven se transforma en distintos momentos, mientras también reconocía cómo es percibido desde afuera y cómo se percibe él mismo. Primero en Okinawa, donde está su origen, luego durante el viaje migratorio, donde empieza a dejar atrás su totalidad japonesa, y finalmente en Argentina, donde debe ajustarse a un entorno que no lo incluye en todo. Como dice un fragmento del libro, chino boludo vuelve a China. Chin, Chu, Lin, gritaron y dejé de escuchar los otros insultos. El libro también se relaciona con la idea de Miller de las naciones incompletas, donde existe una diversidad enorme, por lo que es difícil hablar de una sola nación. En ninguna parte existe una nación pura. Argentina era eso, una nación que al llegar al embarcamiento se presentaba a la ciudad con una diversidad. En ese contexto, la presencia del protagonista no encaja con facilidad en los modelos tradicionales de identidad nacional. Además, la idea de que primero se consolidó el Estado y después se intentó formar una nación aparece en el modo que instituciones como la escuela
buscaban moldear una idea común, en el ejemplo de que el protagonista tenía que aprender y adoptar ciertos conocimientos para poder subir de grado. Lombitz hace una distinción entre lo que es patria y nación. En el libro el protagonista se integra a la vida cotidiana de la patria argentina. Habla español, vive en un barrio, asiste a la escuela. Sin embargo, su incorporación simbólica a la nación nunca es total. Su identidad interiorizada japonesa, a pesar de irla perdiendo poco a poco, marca una diferencia entre lo que es habitar un territorio y ser aceptado como parte de la comunidad nacional. Este proceso interviene en las estructuras racializadas que atraviesan el nacionalismo latinoamericano. Aunque el discurso del mestizaje se presenta como una idea incluyente, en la práctica mantiene jerarquías que favorecen ciertos orígenes sobre otros. El protagonista es catalogado como chino, japonés o oriental, de forma automática, sin que su vida cotidiana, su ciudadanía o experiencias personales tengan inflexión. A lo largo de la historia también se entiende un proceso de hibridación cultural. Las familias japonesas de la historia mantienen ciertas prácticas japonesas, ocasionalmente el idioma, ciertos valores, algunos hábitos, pero al mismo tiempo adoptan costumbres argentinas, nombres argentinos, prácticas argentinas, comida argentina, etc., lo que crea identidades mixtas y cambiantes. El protagonista se mueve entre ambas culturas sin pertenecer por completo a ninguna de ellas. La palabra gaijin significa no japonés en japonés, y en el libro el protagonista comienza su viaje usando ese término para referirse a otras personas, hasta que finalmente él mismo se convierte en un gaijin. Su identidad se transforma en un espacio intermedio, un territorio sin bandera, pues no es plenamente japonés, pero tampoco es reconocido como argentino, y desde su lugar construye una identidad propia, lo cual es la historia de millones de migrantes que viajaron a América Latina. Más que un relato sobre identidad, Gaijin nos habla acerca de lo que es una reflexión sobre las fronteras internas, no las que aparecen en mapas, sino aquellas que definen a quién pertenece y quién no. En ese sentido, la novela expresa una experiencia universal, en la que cualquier persona de en cualquier momento se haya sentido que no encaja por completo en ningún lugar, justamente para eso es. El libro pone el diálogo pasado y presente, Japón y América, la tradición y la búsqueda personal. La historia de Kitaro, cuyo nombre se revela casi al final como un símbolo de un largo proceso identitario, permite analizar cómo se construye la identidad y la nación en un contexto latinoamericano, marcado por la diversidad, el mestizaje, la racialización y la movilidad. El libro muestra que América Latina fue y sigue siendo un proyecto en construcción, una región que combina múltiples memorias, culturas, razas, identidades, naciones, por lo que nunca llega a una forma completamente definida a la percepción eurocentrista, sino que se convierte en algo único. Y más que decir quién pertenece o no, el desafío está en reconocer lo que históricamente ha quedado invisibilizado y aceptar que la identidad nacional es siempre un espacio abierto, heterogéneo e inacabado. ¿Qué crees que significa la palabra gaijin? Gaijin para mí representa un hombre o un niño valiente que tiene mucha historia detrás. ¿Te genera curiosidad cómo viven los Nikkei, descendientes de japoneses en otros países? Sí se me hace bastante interesante, nomás porque no te imaginas a japoneses que tienen una cultura muy intercultural yéndose a un lugar como Argentina, que tiene una cultura mucho más latinoamericana. Es un cambio muy drástico, como hablamos en la otra pregunta. ¿Qué elementos culturales japoneses crees que podrían aparecer en la novela? Un aspecto culinario y de costumbres, porque si Gaijin se está yendo a Argentina, es un cambio cultural muy severo.